¿Por qué votar por Pedro Castillo? Bueno, estimado Cristian, señorita Tudela, nosotros consideramos que más o menos ya en 30 años de economía social de mercado que tenemos, no se han logrado satisfacer los principales indicadores, ¿no? Tales como salud, como educación, hemos venido indicando en reiteradas oportunidades. Pero además, un tema que es fundamental y justamente la reactivación económica, es que tenemos el 70% de población informal. En toda esta época de economía social de mercado es un índice que no ha bajado, se ha mantenido siempre entre el 70 y 75%. Consideramos que es importante que podamos hacer ingresar a esta población informal justamente al plano formal, ¿no? Nos parece fundamental. De allí que nosotros hablemos justamente de una economía popular con mercados, que como usted tiene conocimiento, lo ha leído seguramente en nuestro plan y programa, y el día de hoy ha sido reafirmado en el plan del Bicentenario. Nosotros indicamos la importancia justamente de las MIPES, de las pymes, para hacerlas ingresar al mercado formal. Planteamos el crédito cero. Nos parece fundamental que esta población informal, ojo, que en una economía social de mercado no han logrado ingresar al plano formal. O sea, desde allá nos dice que el plano económico ha sido fallido de Perú, porque no podemos tener esta población excluida. Entonces es importante plantear estos cambios. Ojo, no hablamos de patear el tablero. En todo momento hemos hablado de asuntos y de consensos democráticos. Y a eso estamos yendo al Parlamento. Ok, pero ¿cómo finalmente lograr reducir esa informalidad? ¿Cómo volver formal a ese 70% de la economía, efectivamente? Mire, nosotros en Economía Popular con Mercados, y el día de hoy supongo que ya tienen el documento a la mano, sí, que la producción también se los ha pasado a ustedes, nosotros hemos indicado en estas páginas un crédito cero para las pymes y para las MIPES. No existe actualmente una reforma tributaria que haga que esta población ingrese al mercado. Lo que nosotros queremos hacer es justamente plantear esta reforma tributaria para que este 70% de informales puedan ingresar a este plan. En este caso nosotros planteamos el crédito cero. Hemos tenido Reactiva Perú el año pasado, hay muchas críticas al respecto, nosotros nos hemos sumado a la crítica, indicando que solamente se benefició a la gran empresa y por ahí quizá a la mediana, pero dejamos de lado justamente a este 70% que es nuestra población económicamente activa, que las tenemos todavía en el aire y solamente tenemos un 30% de PEA. Entonces nos parece fundamental que este 70% pueda ingresar. Ojo, Cristian, no estamos hablando fuera de las estadísticas. Nos dicen en esta economía social de mercado que en 30 años no se ha logrado hacer ingresar a esta población. Entonces, si seguimos aplicando el mismo modelo, no vamos a tener resultados diferentes. Ok, solamente una pregunta, porque obviamente la data nos dice eso, pero ¿tú dirías que esa economía social de mercado que no ha permitido formalizar a ese 70% ha sacado a más peruanos de la pobreza? A ver, tenemos, te reitero, desde el año 95 hasta la fecha, ha tanteado ese tema del 75 al 70%. Tenemos una población mayoritaria, reitero el 70%, que no está dentro de nuestra formalidad. El trabajo es hacer que este 70%, que no tiene planillas, que no tiene CTS, que no tiene beneficios laborales, pueda ingresar. Nosotros consideramos que después del gobierno bochornoso, triste, que tuvimos en la época del aprismo, hubieron factores que definitivamente pudieron parecer buenos. Y básicamente ahí pasó la Constitución del año 93, que nace del caos. ¿No? Yo puedo entender aquí que pueden haber voces disonantes, pero coincidimos todos que nace de un autogolpe, ¿no? Y si se genera trabajo, el trabajo en ningún momento ha generado estabilidad. Ese trabajo que nos da la Constitución. Hubieron beneficios, pero son superficiales. Ojo, el 70%, y esos son los datos concretos, nos dice que la población sigue siendo informal. Ok, pero no me respondiste. Finalmente, ¿sí crees que ha salido finalmente de la pobreza? Ahora, todo ese 70% de informales no necesariamente son pobres. Sabemos que finalmente hay un porcentaje también de informales que más bien son informales porque no les conviene serlo. En eso coincidimos. Mira, yo creo que yo soy muy respetuoso de las opiniones. Primero, yo no he dicho que sí, es algo que tú has indicado y yo lo respeto. Pero creo que es un tanto impreciso lo que afirmas. Considero que, a ver, TAN es una región de frontera. Somos 9 regiones fronterizas en el país. Estas 9 regiones fronterizas, estimado Cristian, no se han logrado desarrollar. Y justamente por eso hay un eco en las provincias y en las regiones que no estamos de acuerdo de cómo se ha venido llevando el gobierno desde la mirada centralista de Lima. Por eso, son los 37 parlamentarios, 35 somos de provincia en el caso de Perú Libre. Indicamos de que como se ve el Perú desde un escritorio en Lima, no es como se mueve el país.
Entonces, por eso nosotros planteamos que la estrategia tiene que cambiar e indicamos este modelo económico que para nada es una Venezuela. Ojo. Ok. Quiero darle la palabra a Adriana Tudela, porque tú has mencionado durante justamente la campaña, has tocado mucho este punto lo manejas. ¿Crees que finalmente, porque solamente he escuchado, me parece haber escuchado, claro, el planteamiento del crédito cero, pero ¿te parece cierto que la economía social de mercado tiene la responsabilidad de que el 70%, si es que hemos tenido efectivamente una economía social de mercado, que este 70% se mantenga en la informalidad? No, en lo absoluto, Cristian, y creo que no se sustenta en los hechos decir que la economía social de mercado no ha funcionado. Desde los 90 en adelante hemos gozado de un régimen de libertad económica moderada y hemos logrado sacar a más de 12 millones de peruanos de la pobreza y a más de 6 millones de peruanos de la pobreza extrema. Hemos generado progreso para muchísimos peruanos y hay que entender la importancia de las cifras. Son 12 millones de peruanos que han dejado de ser pobres y 6 millones de peruanos que han dejado atrás la pobreza extrema. El problema de la informalidad no es un problema del sistema económico, es un problema legal, es un problema de la regulación estatal. Tenemos una regulación extremadamente rígida. De hecho, tenemos una de las regulaciones laborales más rígidas a nivel mundial. Y es esto lo que está generando las altas tasas de informalidad. Y entonces, para poder luchar contra la informalidad, necesitamos entablar un proceso de desregularización. Tenemos que tener un sistema legal mucho más simple que le facilite a las personas emprender, que facilite y sea amigable para la inversión. Y por otro lado, tenemos que incentivar la inversión para que la gente sea más productiva y podamos lograr más formalidad. Pero esto no lo vamos a lograr con banca de fomento porque esto ya lo probamos en los 70s y en los 80s. No funciona y al final es el contribuyente peruano el que termina pagando las cuentas. Betsy. Mira, menciona algo importante la señorita Tudela. Menciona de que se ha salido de la pobreza. Y es un poco, o es un tanto extraño decir esto, cuando en nuestro país, en todo este tiempo, que son 30 años en efecto, no se ha logrado mejorar en salud, en educación. Seguimos invirtiendo, y ya no me va a dejar mentir, el 3 punto algunas cifras, pero seguimos con el 3% en educación. Entonces, ¿de qué tipo de mejoras hablamos? Hablamos solamente de cifras, ¿no? Hablamos solamente de cifras, pero esas cifras no se logran traducir en desarrollo económico. ¿Cuántos años más tenemos que esperar para que el 70% de esta población informal sea ingresada al plano formal? Si en 30 años no se ha logrado, ¿queremos aplicar las mismas estrategias para resultados diferentes? Es inaudito. Okay, consideramos Betsy, que justamente la plataforma... Sí, claro, se podría coincidir en eso, pero justamente entonces, ¿qué más? Más allá del crédito cero y lo que planteaba Adriana respecto de que es un problema legal y no tanto del sistema, del modelo económico. Es que la Constitución es un tema legal. La Constitución es un tema legal y ella lo conoce perfectamente. Nosotros hablamos de una renegociación tributaria justamente con las grandes empresas y es algo que lo hemos mencionado también. Consideramos que en el caso, ¿no?, cercano de la región, y también está en nuestro plan de gobierno, lo hablamos justamente del modelo boliviano y del modelo ecuatoriano. Ambos aplican no una economía popular de mercados, pero básicamente tenemos los mismos objetivos. Se ha logrado avanzar en indicadores que nos parecen importantes. Reitero, salud, educación, vivienda y trabajo son temas importantes. Ojo, y la renegociación tributaria nos dice lo siguiente: donde va a haber rentabilidad, va a haber inversión. Entonces, no es tan cierta esta idea que dice, no, se van a ir las empresas. No, donde hay rentabilidad, ojo, el Perú es un país eminentemente minero, va a existir inversión. Entonces, ¿tenemos que colocar reglas de juego? Sí, y estas reglas de juego tienen que ser claras. ¿Dónde? En la Constitución, porque todas las leyes de menor jerarquía tienen que apararse en el marco constitucional. Adriana, ¿te parece que es necesario para hacer todo lo que plantea la congresista, el virtual congresista, cambiar la Constitución? No, lo que tenemos que hacer es una reforma del Estado para mejorar la gestión. Lo que nosotros estamos enfrentando es un problema de gestión, no es un problema del modelo económico. Nosotros hemos generado cada vez más ingresos para el Estado. Sin embargo, el Estado no ha sabido utilizar esos ingresos generados gracias al crecimiento económico para traducirlos en mejores servicios públicos de calidad para la ciudadanía. Hemos avanzado mucho, lo que señala la señorita no es del todo exacto. Hay un índice de pobreza multidimensional que es un estudio que realiza las Naciones Unidas junto con la Universidad de Oxford, y lo que mide es básicamente cuánto han progresado más de 100 países en cuanto a calidad de vida, acceso a la educación y acceso a la salud.
Y el Perú ha mejorado en cada uno de los 10 indicadores que conforman el índice y de hecho tiene un progreso bastante destacado en relación a los otros países. Entonces sí hemos mejorado. Esto no quiere decir que todavía no tengamos un largo camino por recorrer. ¿Y qué falta y cuál es ese camino por recorrer desde tu punto de vista? Tener un Estado con mucha mejor gestión y que logre utilizar los recursos generados por el crecimiento económico para traducirlos en infraestructura, en un mejor sistema de salud, en un mejor sistema educativo. Y el Estado al día de hoy no lo está logrando. El Estado presta el 90% de las prestaciones de salud en el país, más el 95%. Las clínicas privadas atienden únicamente al 5% de la demanda. Entonces, no es que falte presupuesto, no es que falte Estado. El Estado ya atiende el 95% de las prestaciones de salud. El problema es que no lo está haciendo bien, no sabe utilizar los recursos. Y eso no lo vamos a lograr a través de un cambio constitucional, sino a través de reformas dentro del Estado, al interior del Estado. ¿Qué cambiarías en la Constitución, Betsy? ¿Qué cambio justamente para tocar este tema? O si quieres, vayamos más allá. ¿Por qué es tan importante? Y lo dice justamente este plan de gobierno de Pedro Castillo, que claro, habla del tema de la salud, de la economía, pero también pone como prioridad, al mismo nivel de esos dos temas, justamente ir a un referéndum para una asamblea constituyente. ¿Por qué es tan importante eso, Betsy? ¿Y qué cambiarías tú si tuvieses la posibilidad de justamente hacer una nueva constitución? Bueno, seamos concretos. La Constitución tiene 6 títulos, ¿no? El título 1 nos habla de la persona y de la sociedad. El título 2 nos habla, por ejemplo, del Estado de la Nación. El título 3 nos habla del tema estrictamente del régimen económico. 4, estructura del Estado, que era lo que estaba mencionando la señorita Tudela. 5 nos habla de garantías constitucionales y 6 de reforma constitucional. Nosotros hemos planteado vastamente en todos estos títulos que deben de haber cambios. En todos, absolutamente en todos. Ahora, no sé si tu programa me dé el espacio para mencionar cada uno de estos temas. No, dime los más puntuales y justamente... Los más puntuales, sí. Justamente los más puntuales. A ver, en el caso de la salud y la educación, dentro de nuestro sistema están planteados solamente como un servicio, ojo, que está supeditado a las leyes de la oferta y la demanda y no como un derecho fundamental. Y ese es un asunto que nos permite ver a estos temas tan importantes solamente como si fuese un mercado. Y estos derechos deberían estar consagrados por el Estado. Ojo, no es un tema de gestión, ¿ah? En 30 años, en todo caso, pues tenemos una constitución más fallida todavía, porque en 30 años no se ha logrado ni siquiera proteger los derechos fundamentales. En el caso del régimen económico, insistimos, no tenemos un Estado que prohíba los monopolios. Lo dice el artículo 61, combate. Es un verbo rector que no debería de estar en la Constitución. Tenemos que prohibir el monopolio. Ese es el sentir. En garantías constitucionales nosotros hemos hablado que se ha utilizado la acción de amparo, que es una de las 6 garantías constitucionales, para que muchas personas que han sido votadas de la institución, sea por actos de corrupción, han ingresado nuevamente utilizando mal justamente esta garantía. Y finalmente, en el caso del título 6, que habla de la reforma constitucional, nosotros para hablar de una reforma total nos tenemos que ir al artículo 32.1. Pero aquí es donde yo quiero hacer un asterisco, porque me viniste con esta pregunta y no pude contestarle a la señorita Tudela, que tan amablemente nos ha conversado sobre que es un tema solamente de gestión. Y esto no es cierto, no es cierto, porque en el Perú la pobreza se concentra en las regiones mineras, en las regiones donde existen minas de oro. Ahí está la pobreza. Veamos el tema de Cajamarca. Entonces, si en 30 años, insisto, Cristian, no se ha logrado solucionar este problema, no es un tema. Pero entonces, ¿por qué crees que no mejoró Cajamarca, Betsy? Perdón. Porque Cajamarca tenía dinero, habían estado las mineras. Claro, ojo, no solamente Cajamarca. Aquí en Tacna tenemos... Pero ese ejemplo, en Cajamarca centrémonos. Eminentemente... Claro, sí, no, te estoy mencionando, estimado Cristian. No solamente en Cajamarca, pero te digo que en el caso de Cajamarca, no, en especial, porque es la región eminentemente que tiene el Yanacocha, el tema del oro, el tema es lamentable, porque el tema de canon está mal distribuido en nuestro país. La riqueza en nuestro país no está bien distribuida. Y eso, ojo, no depende de los distritos, de las regiones y de las provincias solamente, porque eso está dentro de la estructura del Estado, dentro del título 4 de la Constitución. Depende del Estado. Lo que necesitamos, Cristian, es cambios
cambios. Las sociedades se mueven por los cambios y estamos siendo renuentes a decir, no, quiero que las cosas se mantengan tal y como están porque la Constitución del año 93 es buena, me ha dicho cifras y solamente eso. Pero la realidad concreta nos demuestra que no está bien, que necesitamos cambiar el chip y necesitamos cambiar el orden. Solamente para ir con Adriano, o sea, ¿qué pasa si es que ya tendríamos esa nueva Constitución? ¿No? Tú dices que finalmente solo se menciona, pero no está escrito ahí claramente el tema de que finalmente todos deberían tener acceso a la salud. Con esa nueva Constitución y en pandemia, dime por favor a la gente, ¿cómo le vas a asegurar con una nueva Constitución que hayan más hospitales o más oxígeno? Si lo único que has cambiado es un papel. A ver, ¿qué se hace con una Constitución, estimado Cristian? El Perú ha tenido 12 constituciones a lo largo de la historia. Empezamos desde 1823, 26, 28 y llegamos hasta la del 93, este documento que nació del caos, ojo, nació de un autogolpe y se sentó en plena dictadura fujimontesquinista. Así tengamos el tema muy concreto. Que con una Constitución se generan las condiciones a nivel del Ejecutivo, se generan condiciones. Las cosas en el país no cambian de la noche a la mañana, pero tampoco tienen que demorar 30 años para cambiar las cosas. Y en esta economía social de mercado tenemos 30 años y no tenemos resultados. A eso voy. En el caso de Chile, y lo muestro como ejemplo concreto, porque han pasado por este proceso y ya se convocó justamente a la elección de asambleístas, ¿no? La Asamblea Constituyente, que es a lo que nosotros queremos llegar para cambiar la Constitución que tenemos. Ok. Adriana, el cambio de la Constitución, ¿tú estarías de acuerdo? Porque me imagino que lo que se ha planteado respecto al referéndum, la Asamblea Constituyente, Betsy, para darle la palabra a Adriana Tudela, ¿pasaría justamente por el Congreso de la República o no? Claro, nosotros hemos planteado 2 vías que has podido revisar seguramente en el plan de 21 capítulos. Hablamos del artículo 206. ¿De qué plan me hablas ahora, perdón, Betsy? ¿De este último o del de Perú Libre? El inicial. Estimado Cristian, nosotros tenemos 5 documentos y tenemos el documento que se ha presentado el día de hoy. No son todos los documentos. El de 21 capítulos es justamente el primer plan, porque este plan no tiene capítulos, si los revisados son de 17 páginas. Okay. El otro son de 77 páginas. Bueno, no me quieras confundir, claro, la gente tampoco va a saber eso, por eso la pregunta es el primer plan. El de Vladimir Cerrón. Ah, no, por supuesto. Ok. Por supuesto, pero es que tú me estabas haciendo. Sí. Tú me estabas haciendo. Pero, estimado ok, Cristian, es el primer plan de Vladimir Cerrón. Dale. ¿Cuáles son los dos caminos, Betsy, por favor? A ver, Cristian, yo entiendo que me quieras sacar titulares. Y no, ¿qué va? Yo no soy de eso, ni que yo fuese. No voy a decir nombre, pero. No, sino que lo que queda claro es que hay 2 planes. Yo tengo que esperar todavía cómo responde Perú Libre, Vladimir Cerrón, a este documento que se ha publicado el día de hoy. Por eso te preguntaba, habla del primero, pero te preguntaba cuáles son esos 2 caminos para preguntarle a Adriana si es que finalmente su postura en el Congreso, cómo sería de acuerdo cuando llegue el pedido de un eventual gobierno de Pedro Castillo. Bueno, yo tengo clara la posición de la señorita Tudela y soy muy respetuosa justamente de estos temas democráticos, porque finalmente las 10 bancadas vamos a hacer consenso, si lo sabe la señorita Tudela. Bueno, los 2 caminos que se tienen, por un lado tenemos el artículo 206, que nos habla justamente de los 67 parlamentarios, la votación de las 2 legislaturas. Y por otra parte tenemos el artículo 32.1 de la Constitución, que nos habla en efecto de la compra del kit electoral, nos habla de la reforma total o parcial. Tenemos esos 2 caminos, estimado Cristian, son vías correctamente democráticas, además están vigentes dentro del orden constitucional y nos parece importante mencionarlos. Nosotros en ningún momento hemos hablado de patear el tablero. Consideramos que la democracia justamente es vital, sobre todo en un país que en estos 5 años vamos a tener 5 presidentes y hemos tenido una inestabilidad política enorme, justamente provocada por el fujimorismo. Adriana, entonces estamos trabajando en ello. Correcto. La reforma y la Asamblea Constituyente, ¿te parece que el camino que planteó, porque efectivamente se lo escuché, creo que fue Vladimir Cerrón quien lo comentó, ¿te parece que esos 2 caminos, cualquiera de esos 2, son constitucionales? ¿Se rige finalmente antes de entrar al tema constitucional, me gustaría referirme a lo que señaló Betsy, de que son las regiones mineras las que más pobreza tienen. Y creo que eso no podría demostrar de mejor manera que estamos enfrentando un problema de gestión. Son justamente las regiones que más dinero reciben por canon minero las que presentan mayores índices de pobreza, analfabetismo, anemia infantil. Y esto no es por falta de dinero. Esto es porque el gobierno regional no sabe utilizar ese dinero para invertirlo, para mejorar las vidas de las personas que viven en su región. Entonces creo que ella, al dar ese ejemplo, está justamente demostrando mi punto, ¿no? ¿Cómo solucionas ese tema de capacidades? Para que finalmente, si es que el problema es de gestión,
¿Cómo mejoras ese problema de gestión desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que el proceso de regionalización que se ha llevado a cabo en el país evidentemente no nos está dando resultados. Creo que es momento de reevaluarlo. Y creo que tenemos que pasar a evaluar un proceso de desburocratización del Estado. Tenemos que lograr que el Estado pueda tomar decisiones de manera más eficiente, más simple y sobre todo más transparente para que no haya corrupción y el dinero de los peruanos no termine en los bolsillos de funcionarios públicos. Correcto. Ahora, sobre el tema constitucional, yo considero que la figura de la Asamblea Constituyente no es constitucional, no está contemplada dentro de nuestro marco constitucional. Es el Congreso de la República el único facultado a realizar reformas parciales o totales de la Constitución. Y lo que señala Betsy es que se puede presentar una iniciativa de reforma a través de la recolección de firmas ciudadanas, pero esa reforma también tiene que ser aprobada por el Congreso de la República. El problema de la Asamblea Constituyente es que en el fondo es un cheque en blanco, no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso nuestro marco constitucional se pone ante la situación de lo que se aprueba y se somete a referéndum, es una reforma concreta, con un contenido en particular desarrollada por el Congreso de la República. Ok, Si o sea, nosotros el Congreso de la República siempre tendría que tener una voz para incluso finalmente ir a un referéndum a preguntarle a la población si es que quiere cambiar la Constitución. Exactamente, las reformas constitucionales se aprueban primero en el Congreso y luego sometiéndolas a referéndum o en 2 legislaturas consecutivas. Okay. Pero lo que se aprueba es una reforma en concreto, un texto en concreto. No el Algo cheque. con contenido, no es una pregunta al aire. Y el problema con convocar a una asamblea constituyente, más allá de que no está contemplado en nuestro actual marco constitucional, es la incertidumbre que se genera. Nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de una asamblea constituyente. Ok, pero si se lograsen los votos en el Congreso, sí se podría preguntar a la población para finalmente ir. Me parece que eso fue lo que ocurrió en Chile. Se tendría que incluir una reforma constitucional para introducir la figura de la asamblea constituyente y luego tener que convocar a la Asamblea Tu Constituyente. punto es entonces que no hay manera de ir a una Asamblea Constituyente si no pasa primero por el Congreso de la República. Tiene que pasar primero por el Congreso de la República. Correcto. Déjame por favor preguntarle a Betsy sobre ese punto. Betsy, porque me parece que así... Betsy. Sí, lo estoy escuchando, solamente No, sí. que estaba revisando... Veo que siempre estás revisando la documentación. Respecto a ese punto, Sí, ¿verdad? sí. Toda posibilidad de ir a una Asamblea Constituyente tendría que pasar por el Congreso de la República. A ver, primero voy a mencionar el punto 1 de la señorita Tudela, que fue respecto a la descentralización e insiste en el tema de la gestión. Sí. Y me parece importante indicar esto. Haciendo cálculos, ¿no? Porque yo siempre estoy anotando lo que menciona. Mire, es que el problema no es la gestión. Tenemos una escasa recaudación en el Perú. Estamos solamente en 14.2 de presión tributaria. Estamos solo superando a Venezuela. Nos asustan con una Venezuela y ya somos una Venezuela. 14.2 de presión tributaria, por debajo de la media. La OCDE nos pide alrededor de 30. Entonces, en toda esta cantidad de años de economía social de mercado, el tema no radica en la gestión. El artículo 188 de la Constitución respecto a descentralización, voy a leer solamente una línea, nos dice: el proceso de descentralización se realiza por etapas de forma progresiva y ordenada. En tantos años no tenemos ni la forma progresiva ni la forma ordenada de la descentralización. Ha fallado. En el país ha fallado la descentralización justamente por el marco constitucional. Bueno, en eso coincides con la Betsy. Solamente déjame hacerte una pregunta para aclarar. Entonces tú dices que finalmente no tenemos problema de gestión. Sí, incorpóralo a la respuesta, por favor, Betsy. Porque tú dices que no es un problema de gestión. Yo te preguntaría si es que, además de los otros problemas que planteas, también hay que solucionar el otro problema que es la gestión. ¿O crees que la gestión en el país está cañón? Por eso, necesitamos mejorar el marco constitucional. ¿Y cómo lo mejoramos? No nos vamos a someter reformas cada año, ¿no? Imaginemos el gasto que le vamos a generar al Estado. El pacto social, que es una nueva constitución, no debe de aterrarnos. El Perú ya ha tenido 12 pactos sociales que nos marcan las pautas, el norte que debe de tener el país. Nosotros insistimos siempre, ahora sí respondo a la pregunta tuya, estimado Cristian, respecto al marco constitucional para que se dé una reforma total de la Constitución. Nosotros, y en todo caso veamos el tema del exégesis, el artículo 32.1 de la Constitución nos habla de una reforma total o parcial. Ahí está el tema de reforma total de la Constitución. En todo caso, podríamos hacer también que el Tribunal Constitucional nos haga, pues, ¿no? dentro del marco de sus funciones, ¿a qué se refiere la reforma total de la Constitución? ¿O quieren que diga estrictamente la Asamblea Constituyente? Pero creo, por ser democráticos, que el Tribunal Constitucional nos podría responder esta pregunta.
Ok, pero el punto era respecto al 32.1. Finalmente, ¿insistes en que se puede pasar del Congreso para ir a una asamblea y a un referéndum? ¿Tú crees Pero por eso eso te o se digo, lo preguntarías al estimado TC? Por eso te digo, estimado Cristian, el artículo 32.1 de la Constitución nos dice la reforma total o parcial de la Constitución y parte por la premisa, pueden ser sometidas a referéndum. En todo caso, existe en nuestro país un órgano garante de la Constitución, el Tribunal Constitucional. En todo caso, el Tribunal Constitucional que responda si la reforma total puede ser también una asamblea constituyente. Creo que es el camino más democrático. Como constitucionalista me permito decir eso. Adriana, para terminar, por favor. Bueno, es que el Tribunal Constitucional no puede hacer eso porque no es un órgano consultivo. Si no hay una controversia que lleva a los fueros del Tribunal Constitucional, él no podría resolver esa duda porque alguien se lo pregunta, ¿no? Y lo que señala la Constitución es que la reforma total o parcial de la Constitución la tiene que aprobar primero el Congreso y luego o someterla a referéndum o volverse a aprobar en una segunda legislatura. Correcto. Entonces, no hay forma de pasar por encima del Congreso para poder convocar a una Asamblea Constituyente e incluso se tendría que introducir la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución primero para luego poder convocarla. Gracias, Adriana. Pero por eso, cuando tenemos justamente un conflicto, ¿no? Porque va a ser un conflicto, todavía no sabemos cómo va a ser lo del Poder Ejecutivo, pero me permito en todo caso decir que se podría tener un conflicto. En el caso de una probabilidad de esta envergadura, no, pero Está bien, no, está claro. nosotros avanzamos siempre en cuanto a supuestos, ¿no? Y de acuerdo a los supuestos vamos teniendo exégesis. Entonces, si tenemos una exégesis como esta, finalmente es el Tribunal Constitucional quien por orden constitucional justamente puede responder esto. Vamos a ver. ¿Cuándo vienes para Lima, Betsy? Para no tenerte por el Zoom. El día de mañana. ¿Te tienes El día de toda la mañana semana? voy a estar... El día de mañana voy a estar a la 1 de la tarde en la ciudad de Lima. Tenemos una reunión justamente previa coordinación. Coordinaremos entonces justamente para continuar con el equipo. debate. Igual va a ser un placer verlas en el Congreso finalmente debatiendo estas cosas. Gracias, Adriana. Gracias. Betsy, muchísimas gracias. Un ratito, Cristian. cachito, Primero dale. saludar, un saludo para Rita Tudela, ¿no? Con toda la disposición que ha tenido para venir a tu programa, a ti, a tu equipo de producción. Y me permito saludar, por favor, a Alta Camilaca en la provincia de Candarave, aquí en la ciudad de Tacna, porque el día de ayer estuve por allá. Así que un abrazo fraterno para Vale. Alta Camilaca. Gracias. Gracias, Betsy. Gracias. Muchas gracias. Gracias.